Tenemos ya en la línea telefónica a Julia, es Julia, a quien saludamos con gusto esta mañana. Nos va a hacer una denuncia de un mal servicio que recibió y que bueno, que habitualmente se recibe ahí este tipo de servicio en el servicio Pullman de Morelos. Así es que Julia Sánchez está en la línea telefónica. Julia, buenos días. Hola, Evaristo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfectamente y pues inquieto, preocupado porque una denuncia más. Cuéntanos tu mala experiencia. Hola, Evaristo. Fíjate que el día de ayer abordé el autobús 181 en la terminal de Tasqueña. Usualmente este servicio se ofrece y tarda en llegar de la terminal de Tasqueña a Zacatepec, a La Corona, aproximadamente 2 horas con 10. Sin embargo, a la altura de la Paloma de la Paz, el chofer empezó a prender y apagar las luces de la unidad y sin ninguna explicación empezó a dar de vueltas durante media hora en toda la periferia de Cuernavaca. Ah, caray. Obviamente, pues eso generó preocupación ante las personas que íbamos a bordo de la unidad y después de media hora llegó a la terminal del centro. Obviamente notamos que las personas que estaban en la terminal esperando a los autobuses que arriban se sorprendieron a la llegada de esta unidad porque, como te menciono, esa corrida es directa. Desde Tasqueña se viene directo a Zacatepec. Hace algunas paradas en Sosocotla, pero no así en Cuernavaca usualmente. ¿Y se metió primero? Se metió, sí. Sí, se sorprendieron de que llegara el autobús y el chofer lo único que hizo fue bajar de la unidad. 2 minutos estuvo dentro de las oficinas. El autobús lo dejó cerrado con las luces apagadas y no dio ninguna explicación del por qué hizo eso. Y después de eso se subió a la unidad y empezó a pasar muy... Y las luces encienden actualmente cuando los pasajeros van a descender. Claro. Sin embargo, en esta ocasión estuvo prendiendo y apagando las luces en tramos que no es normal realizarlo. Eso obviamente pues generó preocupación a las personas. Totalmente irregular, totalmente irregular. ¿Nadie se le acercó al conductor? Sí, se cuestionó, pero el señor nos decía que no tenía ninguna explicación que darle a los pasajeros. Y cuando nosotros descendimos de la unidad, nos dijo que no tenía ninguna explicación que dar y si queríamos hacer algún reporte tenía que hacerse directamente pues en la terminal. Obviamente, pues llegamos tarde, el autobús estuvo llegando a La Corona al 10 para las 10 de la noche. Y nosotros nos dirigimos a la terminal de Los Pilares para hacer el reporte. Claro. Cuando llegamos y explicamos esta situación a los trabajadores, que muy amablemente, eso sí lo tengo que apuntar, Evaristo, reportaron muy amables en la terminal para atender nuestra denuncia. Nos mencionaron que con mucha sorpresa el chofer no tiene por qué hacer ningún desvío de la ruta que ellos normalmente tienen que seguir. Y pues sí, eso básicamente, Evaristo, desconocemos el por qué tomó otra ruta y se hubiera justificado si el chofer hubiera avisado a los pasajeros, tengo que pasar al centro, si hubiera sido amable y lo hubiera mencionado. Y si probablemente en el centro hubiera abordado el autobús otros pasajeros, pero realmente no hay ninguna explicación ante esta situación, Evaristo. Claro, y más allá de la amabilidad, Julia, es una obligación en una situación que estamos viviendo de tanta inseguridad. Imagínate que el propio chofer te lleva por una ruta que no está programada, luego haciendo ese tipo de cosas, prender y apagar las luces como si fuera una señal de algo, ¿no? O sea, desde luego que genera mucho miedo esta situación y luego decir que no va a dar ninguna explicación, pues todavía empeora las cosas. Qué mal, qué bueno que ya hicieron la queja y qué bueno que la hacen aquí públicamente. Así es que el llamado es a esta empresa y a las autoridades, ¿no? Que revisen esta situación, porque imagínate, vas a tu destino, se va por otro lado. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Y a mí me gustaría hacer mención de algo, Evaristo. Las personas que venían a bordo eran niños, personas mayores, mujeres y evidentemente
todos corremos peligro, o sea, ya, como está la inseguridad en el estado, uno no sabe a qué se enfrenta. Llegamos más tarde, las personas que tenían que hacer un transborde, a lo mejor a un pasaje de combi, a un taxi, que ya tienen sus tiempos medidos, obviamente esa media hora que se tardó el autobús en llegar al destino, también hace que todo esto se retrase y ya no hay servicio de combi. Los taxistas, si te estaban esperando, ya no te van a esperar. Y también me gustaría hacer el apunte, Evaristo, que toda la mañana me estuve intentando comunicar a las líneas que ponen a disposición de los pasajeros y nadie me contestó. Cuando me lograron contestar hace como 20 minutos, me mencionaron que me iban a transferir a la línea para que me pudieran dar solución a ese problema y me colgaron. Entonces, pues no, es deficientísimo el servicio por parte de Pullman. Totalmente de acuerdo, qué mal en un tema tan importante, muy sensible. Esto lo has referido claramente, niños, mujeres, todos ahí en la interrogación de qué estaba pasando y bueno, qué situación tan difícil. Ojalá que se tome en cuenta esta denuncia, ahí la dejamos, ahí están los pasajeros incluso dispuestos a hablar para que esto no ocurra. Más allá de llegar tarde, porque a veces puede llegar uno tarde por el tráfico, circunstancias en la carretera, pero por estas razones no tiene ninguna explicación. Así es que agradecemos mucho, Julia, que te hayas animado a hacer esta denuncia y ahora corresponderá a las autoridades hacer lo necesario. ¿Quieres comentar algo más? No, pues nada, agradecerles el espacio, Evaristo, les mando un abrazo, un saludo. Y pues eso, agradecerles el espacio, que siempre están prestos a escuchar a la población. Claro que sí, Julia, muchas gracias por esta llamada, también te mandamos un abrazo, un gusto volver a platicar contigo, aunque sean estas circunstancias, ¿verdad? Ya habrá tiempos mejores. Mientras, pues ahí está la denuncia, que tengas una excelente semana, hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. ¿Cómo la ven? Qué situación, ¿verdad? O sea, uno va a su destino tranquilo y luego se desvía y así como que buscando a alguien. ¿Qué cosa pasó en este viaje en la línea de Pullman de Morelos?